Por si las moscas, vamos a hablar de física cuántica y religiones, vamos a hablar de orígenes y finales, vamos a hablar del más reciente libro de Fernando Rivera Calderón, El Ambiguo Testamento. Me acompaña Fernando, muchas gracias por estar aquí en el estudio. Gracias, Guillermo, un placer estar aquí platicando de este pequeño libro sagrado. Así es. Una de las cosas que te quería preguntar, Fernando, es cómo compaginas estas labores tuyas como músico, como personaje de la televisión, como crítico y comentarista de la política y ahora como profeta, con un libro acerca de, pues, del origen y del final del mundo, del universo. En realidad siempre he sido un profeta bíblico, Guillermo. Esa era tu verdadera identidad. Esa es mi vocación. O sea, todo lo demás lo hago para pagar la renta y alimentar a mis hijos, pero yo me dedico a la profecía, a bautizar a los futuros mesías. Y sobre todo a tener algunas visiones, siendo un sobreviviente de 2 terremotos que además en mi vida y en la tuya cayeron el mismo día. Exactamente. De una pandemia y de una serie de catástrofes que parecen dignas del apocalipsis de San Juan, se me hizo que era un momento propicio para retomar esa vieja temática escatológica del fin o del principio de los tiempos. Y como yo sentía que los tiempos se nos estaban acabando en medio de los terremotos y pandemias, decidí abocarme a explorar el principio como un acto de fe, ¿no? Si esto va a terminar así, como parece que está colapsando la humanidad, me gustaría saber si por lo menos encuentro la raíz de dónde venimos, quiénes somos y si habrá boletos para llegar al otro lado. Así es. Bueno, ya lo dices tú, el libro como que transpira cierta angustia existencial. En alguna parte del libro sí lo atas al tema, digamos, de la pandemia y el paso de las ambulancias y este ruido digamos, esta sensación sonora, física y mental que tuvimos durante varios meses, pero creo que es un sentimiento de angustia existencial más profundo, ¿no? Sí, tiene que ver evidentemente con cuestiones muy domésticas y personales, pero también con inquietudes, yo digo que ancestrales, ¿no? Que tienen que ver con esos viejos símbolos que todavía nos habitan, así muy modernos como nos vemos y con cámaras de televisión y llegando a miles de hogares, pero a la vez con miedos ancestrales, ¿no? A vacíos o a abismos sin nombre que nos mantienen angustiados y decimos, no, es estrés, no, pues tómate un ribotril, no, pues en realidad a mí me gusta seguir explorando, bueno, volver al personaje de Dios. Decía Homero Simpson que Dios es su personaje favorito de ciencia ficción. Y yo creo que para mí, más allá de creer o no creer en Dios como la entidad creadora, para mí es mi personaje favorito y en este libro Dios es el personaje, Dios como el Dios único. Ajá. Y los dioses, ¿no? Dios en sus múltiples variables, hay un diálogo ahí en un cementerio de dioses en los que ya nadie cree, donde Quetzalcóatl y Zeus, ¿no? Y los dioses de todas las religiones están ahí pues pensando qué van a hacer para recuperar algún tipo de fe. Exacto. Bueno, pero no solamente hablas de religión, me parece que también en este libro está bien asumido un conocimiento sobre física cuántica y estableces una conversación muy interesante entre ciencia y religión para explicar este origen y final. ¿De dónde viene también este interés por la física? Bueno, siempre me ha gustado desde niño, he tenido una atracción por los fenómenos naturales e incluso por los fenómenos de difícil explicación para la misma física. Antes eso lo ponían en otros terrenos y ahora la misma física, la misma ciencia se acerca a terrenos casi de la poesía, ¿no? Uh-huh. De la poesía cuántica o de la poesía matemática. A mí me gusta mucho desde siempre, pero los últimos años la relación muy estrecha que tengo con mi querido Pepe Gordon, que es uno de los grandes divulgadores científicos, me ha permitido también acercarme a físicos y a matemáticos como Gerardo Herrera, como Miguel Alcubierre, Julieta Fierro, y
Pues hablo mucho con ellos, tengo muchas inquietudes al respecto y esas inquietudes y esas charlas las vuelco. Aquí hay una especie de obra de teatro de partículas elementales, se llama Física de Partículas. Y es una historia de amor tipo Romeo y Julieta, pero con bosones y neutrinos y criaturas, quarks, ¿no? Exacto. Entonces es muy curioso y me encanta porque de algún modo siento que la física ha llegado a un punto que ya roza con la poética, con la literatura total y que deja ciertos aspectos de la comprensión del universo en una ambigüedad que se parece mucho a la ambigüedad poética. Bueno, ahora hemos visto las imágenes del telescopio James Webb y que nos provocan pues una especie de abismo insondable de estar viendo como la orilla del universo y entender pues muchas cosas y no entender otras, es decir, entender que somos un polvo, es una partícula de polvo ahí, Sí. De una nada, digamos, frente a esa grandeza y también que somos sumamente interesantes por haber lanzado ese telescopio y poder reflexionar acerca de nuestra propia pequeñez. Es increíble ver el polvo enamorado, como decía Quevedo, que somos, sí. pero a la vez, poniéndome un poco pedestre, diría que el universo nos mandó su pack, como se dice hoy en estos días, porque es una especie de pornografía celeste, ¿no? ¿A qué te refieres? Nunca esperamos llegar a ver tanto, tan lejos y tan profundamente, y como decía el viejo Cioran, cuando uno cree que sabe de algo, te acercas a ese objeto de estudio y mientras más te acercas, más descubres que no sabías tanto como crees, ¿no? Y creo que nuestra conciencia del universo sigue estando en pañales y sigue siendo, nuestra mirada sigue teniendo muy poco alcance para lo mucho que hay que ver. Y yo creo que ese territorio pues está en la imaginación también creadora que puede alcanzar esos lugares, aunque los telescopios todavía no lleguen, ¿no? ¿Qué crees que explica mejor nuestro origen o nuestro final, la religión o la física? Yo creo que hay una conexión entre la religión y la física, no entre la religión como el dogma, como la institución, Exacto, no, exacto. Sino entre las mitologías de la creación. De todas las religiones, porque como lo dice Aldous Huxley en la filosofía perenne, hay hilos conductores en todas las civilizaciones sobre los mitos fundacionales, los mitos de la creación. Y la ciencia tiene mucho que ver en eso, desde el mismo Santo Tomás, en este afán de integración y de que los hallazgos científicos no se pelearan con los preceptos religiosos, dijo que en realidad ambos caminos llevan a la verdad, ¿no? Y yo creo lo mismo. Claro, lo digo como alguien que no pertenece a ninguna religión en específico, sino a todas. Yo tengo un Buda, tengo un altar para cada santo, porque uno nunca sabe, Guillermo, y con estos apocalipsis a la orden del qué día, santo rogarle? más vale tener como 2, 3 santitos ahí con la vela encendida. Bueno, con ese consejo podemos irnos a una primera pausa, regresamos contigo. No se lo pierdan aquí en Por si las moscas. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos con Fernando Rivera Calderón sobre su más reciente libro, El Ambiguo Testamento. Me gusta el juego de palabras entre ambiguo y antiguo, porque en efecto no es que haya una explicación concluyente. Y entre física y religión, quería preguntarte sobre cuál crees que es el aporte de la literatura, que es lo que tú pones aquí en la mesa. Pues creo que la literatura, la poesía puede ser el gran pegamento cósmico entre estas dos áreas de conocimiento aparentemente encontradas o contrapuestas, ¿no? Casi siempre que pensamos en religión, pues pensamos en un monje ortodoxo radical que no acepta que la Tierra es redonda, ¿no? Pero yo creo que hay muchos puntos donde hay conexiones interesantes. A mí me encanta, por ejemplo, el pensamiento de los sabios medievales, Giordano Bruno, el personaje de Zenón que retrata a Marguerite Yourcenar en Opus Nigrum, que es un conocimiento en pañales, pero con una gran curiosidad y una vocación de romper con esas reglas que el dogma religioso puso. Y bueno, a todos ellos los quemaron en la hoguera, pero
pero había una vocación por el conocimiento que incluso no le tenía miedo a la hoguera o a la horca, ¿no? Que estaba ahí a pesar de todo. Y yo celebro mucho eso, esas teorías de la música de las esferas, del monocordio cósmico, que monocordio es mi proyecto musical también, pero es una teoría de un sabio medieval, un alquimista, Flut se apellidaba, que pensaba que el universo era un monocordio, una cuerda que Dios tensaba o destensaba, cuya vibración causaba todo lo que existe. Y si te vas hoy en día a la teoría de las supercuerdas, claro, pues habla de que hay como una especie de hilos que van vibrando y cuya vibración genera lo que existe. Entonces, hay unas relaciones muy interesantes y creo que tenemos todo ese saber a nuestra disposición en este tiempo que nos tocó compartir, ¿no? Entonces es maravilloso. Yo hago una interpretación lúdica, juguetona, humorística, pero no deja de tener ciertas reflexiones y puntos que sí son serios y que sí cualquier científico diría, mira, por ejemplo, hay una parte donde Dios está reflexionando sobre el proceso creativo y tiene miedo a la hoja, al universo en blanco. Y entonces Dios arruga la hoja como hace cualquier escritor y la tira. Y un día platicaba con Julieta Fierro y me decía que curiosamente las nuevas interpretaciones de cómo podría estar el universo plegado se parecen más a una hoja arrugada de papel que a otra cosa. Pero yo lo escribí desde la intuición pura de un creador humanizado, de un Dios humanizado, pero resulta que sí coincide de alguna manera. Y hay grandes coincidencias entre lo que uno intuitivamente genera en la literatura, cómo conecta con el conocimiento científico de pronto, ¿no? Es muy interesante escucharte hablar en este tono, Fernando, que es, digamos, poco común. Estás metido en temas de política, de actualidad, estás, digamos, en la friega cotidiana, pero al escucharte pienso que estos temas no te son ajenos, en fin, que has pensado mucho y que tal vez la escritura de este libro también te permite crear una especie de ámbito personal que creo que te gusta mucho. Sí, en el fondo yo estoy tratando de escribir mi propio libro sagrado, ¿no? Mi propio libro que, a diferencia de la Biblia, que me parece un libro maravilloso, sobre todo por las muchas voces y plumas que están ahí metidas y los muchos tipos de narrativas, yo quería hacer lo mismo, pero más que desde los muchos personajes que en la historia contribuyeron a ese gran libro sagrado, al Antiguo Testamento, hablar desde las muchas voces de mi propia esquizofrenia, de los muchos yos que me habitan, uno que quizás sigue creyendo en un Dios, como cuando era niño, que mi mamá me llevaba a la iglesia y me persignaba, ¿no? O uno que cree en las deidades prehispánicas, ¿no? Y otro que cree en la nada y que cree en Nietzsche y que cree en esa angustia existencial latente de la que no podemos librarnos, ¿no? Y en este juego, digamos, de dioses y de imágenes y de explicaciones, está otra idea que me parece muy literaria, que es pensar la vida del universo, digamos, como lo sugieres, como un sueño de Dios, pero también como una pesadilla y como algo que se descompone, como un mal texto, como dices tú, que se tira y se arruga y se tiene que reinventar otra vez. Sí, fíjate que eso es interesante porque eso que hablas de contar la creación como un sueño de Dios, en realidad ese es un sueño que yo tuve, pero era como un sueño de Dios realmente. Había un personaje que no era yo, o que era yo y no era yo, que era el personaje que describo ahí como un Dios en una colina mirando un río por donde va pasando todos los seres de la existencia, los reales y los imaginarios. Y al final estaba yo en una pileta cósmica y cuando quería tocar el agua de donde manaba ese río, yo desperté. O sea, a mí me pasó ese sueño y... Es como si hubieras creado tú un mundo también. Exacto. En ese sueño. Pero es que además yo creo que el proceso de la creación de cualquier partícula divina, como cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquier polvo enamorado de estrellas, sí, pues tiene la esencia y la lógica tanto de las partículas elementales que nos componen, de nuestros átomos, pero también de esos viejos átomos que vienen navegando en el tiempo desde hace milenios, ¿no? Entonces, no me sorprendería, ¿no? Que por eso yo conecto y pongo que Dios está buscando un nuevo universo con vista al sol, donde no tenga que pagar mucho la luz, y porque creo que al final todo está mezclado, así lo vivo yo. Incluso las erratas, en la advertencia del libro, pongo que como este libro es parte de la obra de la creación de Dios, pues
también las erratas que están ahí incluidas son parte de esa creación perfecta, tan perfecta que se dio la oportunidad de incluir una errata. Y seguro debe haber una, no la he encontrado todavía, pero la creación no puede fallar en ese sentido. Así como hay un relato muy divertido, digamos, cuyos protagonistas son las partículas elementales y una de ellas es una erótica, digamos, de esas partículas, como dices tú, del polvo enamorado, quiere casarse, enamorado, tal cual. en cierto sentido, casarse con otra partícula y de eso se crea, digamos, el universo. Hay otro relato del cual ya hiciste mención acerca de estos dioses, el panteón de estos dioses, pero creo que también ahí hay un conocimiento profundo y también un interés sobre religiones y religiones comparadas. Sí, me encanta, justo desde lecturas que tuve en la juventud como de Aldous Huxley o de George Bataille o de muchos sociólogos, antropólogos, historiadores que han tratado de hacer estudios comparativos entre los mitos y las religiones y las deidades. Y a mí me fascina. De adolescente también tuve oportunidad de estudiar con una banda muy loca, filosofía azteca, prehispánica, ¿no? Eran un poco locos mis maestros porque no solo enseñaban náhuatl y el pensamiento precolombino, sino que además entre sus planes estaba tirar la catedral y Palacio Nacional y volver a construir las pirámides. Esa parte no era era muy divertida, pero no era tan seria, pero bueno. Entonces siempre me he interesado en eso. Hace algunos años hice con las Reinas Chulas en el cabaret una obra que se llamaba 12 dioses en pugna, que justamente era Mahoma, Jesucristo, Buda, todos peleando por recuperar la fe, y entonces todos pasaban a hacer sus mejores trucos. Obviamente ganaba Cristo convirtiendo el agua en vino, para ganar de nuevo la fe de esta sociedad en la que vivimos, que aunque ya no creemos en esos viejos dioses, Guillermo, creemos en cualquier cosa. Creemos en la señora que nos dice que habla con los ovnis y hace... Creemos en las redes sociales, creemos en las fake news, somos... yo creo que más devotos, pero de la nada, ¿no? Antes por lo menos había una deidad a la cual echarle la culpa, ahora es como el vacío y el caos, pero le tenemos una devoción, estamos tan fascinados, ¿no? Por ese ir y venir de nada. Claro, pues tal vez como lo propone esto es momento de pensar otra vez esto. Vámonos a un corte y regresamos. Vamos. No se lo pierdan aquí en Por si las moscas. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos de El Ambiguo Testamento, el más reciente libro de Fernando Rivera Calderón. Fernando, me gustaría tratar contigo dos temas. Uno es la forma del libro y otro es el tono del libro. Pero en la forma recurres a poesía, recurres a aforismos, recurres a parábolas, a cuentos, incluso a ilustración. Sí. El libro es un libro ilustrado en algún punto. Y hay un arreglo tipográfico que también es interesante. ¿Qué está contenido aquí? ¿Por qué querías hacer esta combinación de géneros? Pues porque descubro que desde hace muchos años que escribo no solo mis cuestiones literarias o mis poemas, sino que publico frecuentemente desde que tengo 17 años en la prensa, crónicas, reportajes, todo, pero siento que el pasar por tantos lados de la escritura, haber escrito libretos para cómics de estos del sensacional de traileros o guiones de radio, guiones de televisión, sketches, siento que lo que a mí me gusta realmente es escribir en muchos géneros, o sea, domino la nota informativa, ¿no? o los géneros periodísticos, pero también los géneros humorísticos y puedo escribir muy seriamente un reportaje como llegué a publicar en mis años de editor o periodista, y romperlo todo con un chiste, ¿no? Entonces creo que se ha vuelto de algún modo un estilo personal de navegar por muchos géneros y sin perder el tema, ¿no? Sin perder el tema, pero sí va cambiando un poco el tono y la forma, porque además... pues a mí desde niño me gusta formar mis libros. Me tocó cuando trabajaba en el periódico El Nacional
en los 80, formar periódicos todavía con pegamento, cúter y contando las líneas ágatas. Cortar lo que sobraba. Cortar, sí, era maravilloso. Me tocó todavía muy chavito, pero me tocó. Y entonces cuando escribo el libro, pues hago figuras con el texto habitualmente lo hacía en la máquina de escribir, ahora en la computadora. Hago dibujos, hago planteamientos tipográficos que creo que aportan a lo que estoy diciendo. Y afortunadamente mi editorial y mis editores pues tienen esta mentalidad muy abierta de entender que eso es parte del discurso también, la forma, la tipografía, ¿no? Yo le tengo un gran aprecio y amor a las tipografías. Por ejemplo, la tipografía del título pues evoca a mis ídolos de la comedia británica, que es Monty Python, El sentido de la vida de Brian. Entonces, todo está lleno de pequeños guiños a grandes maestros que yo respeto mucho, ¿no? Bueno, y ya lo has mencionado, Monty Python, y ya lo dijiste, pero también hay una buena carga del humor, ¿no? No eres absolutamente ajeno al humor, pero también en estos temas, digamos, tan trascendentales, está metido también el humor que hace que la lectura sea sumamente agradable y que pueda respirar un poco frente a las grandes preguntas que nos hacemos sobre el origen y el final. Sí, siempre, dentro de todo, siempre hay que considerar que una de las posibles teorías de que estemos aquí es que sea una gran broma de Dios. De alguien. Hay un momento del libro que digo que pues es posible que sea una broma y que por eso a veces cuando uno va en la calle, no sé si te ha tocado, que ves a una persona que viene normal y de repente se empieza a morir de la risa. Es que entendió el chiste en ese momento. Claro. Le cayó esta epifanía de saber de qué se estaba riendo Dios, ¿no? Claro, y digamos, es al mismo tiempo un conocimiento profundo, pero también es liberador. Como un liberador, claro. Sí, porque la risa finalmente nos libera, ¿no? La risa es como abrirle a la llave del alma al cuerpo y no hay control sobre ella. Y finalmente la vida es así, ¿no? No sé, la idea de control que tenemos en realidad es un poco un simulacro de control, ¿no? Sí. Oye, Fernando, ¿crees en Dios? Me encanta la pregunta porque creo que me la sigo haciendo. Creo que Dios, poniéndome heideggeriano, es una pregunta que se vive más de lo que se responde. Porque en realidad lo interesante sobre Dios es preguntártelo de diferentes maneras. ¿Dónde podría estar Dios? Cuando estaba escribiendo el libro, entender al libro como parte de la creación divina no es un despropósito, no es una volada. Todo lo que existe es un resabio del Big Bang. Incluso estas cosas la taza y el libro y las becas las broncas burocráticas, ¿no? Las oficinas de Hacienda, todo eso, Alito es polvo de estrellas venido del Big Bang. Sé que suena horrible, muchos se van a decepcionar ahorita de Dios y de la existencia, pero es que es fascinante saber que no solo cuando nos hablan de Dios en la televisión, en las películas, ponen campos llenos de flores, que pongan las calles de Bombay, ¿no? Las concentraciones del PRI. Un día en el centro histórico, sí, el cruce de ahí de Bellas Artes y la Torre Latino. Ahí está Dios también. A mí me encanta preguntarme dónde está Dios y creo que me gusta creer en Él, pero no como esa entidad que me va a salvar la vida, sino como esa gran idea que me hace pensar que hay cosas que no me explico que podrían venir de emanar de esa idea extraña y abstracta, ¿no? Por eso aquí Dios tiene todas las caras posibles y se pone todos los disfraces. Es como un Zeus, pero que en vez de bajar y disfrazarse para hacer la clase de pillerías que hacía ese cochambroso Zeus, pues más bien me imagino este libro leído por personas muy religiosas, ¿no? Totalmente. Y que quiero pensar que más que enojarse e ir a incinerarlo, van a encontrar eso que yo encuentro entre todas las mitologías y las religiones, que son puntos de empatía, que es lo que yo busco al final con lo que escribo, ¿no? Me gusta pensar que la literatura y el humor pueden hacer empatizar a este ser que escribe con este otro ser que recibe ese texto. Y más sabiendo que soy un profeta y que este es un texto sagrado, que en muchos años, si se salva de que lo triture la editorial o lo incineren, seguramente dirán, no manches, este texto
Seguro así pensaban los viejos chilangos del siglo XX, del a siglo principios del XXI. siglo XXI. Me parece muy bien, Fernando. Creo, para finalizar, me parece que una de las cosas más lindas del libro es esta proposición de que todo está conectado con todo, de que no somos entidades aisladas y que somos, digamos, polvo de estrellas y que somos parte del Big Bang y quién sabe a dónde vamos. Sí, me gusta proponerlo y no desde una manera holística o de sanación o de un discurso que a veces suena mucho a charlatanería, ¿no? Aquí creo que lo planteo, incluso hago algunas demostraciones a partir del texto de cómo todo está conectado. Hay un texto que me gusta mucho que habla sobre el ahora, lo que implica y que dice que en realidad todo está pasando ahora. Incluso ese video que estás viendo en la televisión o esa película. Este programa está sucediendo ahora, aunque ustedes lo vean ahora, dentro de 2 semanas, que será ahora, porque no hay otro tiempo más que ahora en donde suceden las cosas. Y en este momento están cayendo las Torres Gemelas y está el caballo de Troya, están descendiendo de ahí y está pasando todo. Me encanta pensarlo así y no hay nada que me demuestre que no lo sea. ¿Por qué seguimos viendo las estrellas que han muerto? ¿No es acaso porque todo sigue existiendo simultáneamente ahora? Muy bien, bueno, con esa nota terminamos. Te agradezco mucho tu presencia aquí en el programa. Muchas gracias, Guillermo. Yo me regreso al manicomio y te agradezco mucho que me hayas invitado. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30, por si las moscas.